Ahí está. Bien. Entonces, seleccioné acá dos noticias, ¿sí? La primera es esta, que es la de Juan Manuel Gratz, que me parece que estaba interesante. Igual todas estaban interesantes las noticias que eligieron, pero digamos que hay algunas que me parecieron interesantes para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya descargaron la ley 20.744? Sí. Bien, tenganla descargada como para poder también, de paso, yo no lo dije, pero la actividad se podría haber hecho también leyendo la ley. Por ejemplo, Juan Manuel lo hizo, leyó todo, se ve que leyó la ley y puso, digamos, cuáles eran los artículos que no se habían cumplido, en este caso con esta noticia. ¿Sí? Bueno, acá la noticia dice, advierten graves violaciones de derechos laborales durante la cuarentena. ¿Sí? Trata acerca de esta situación de la violación de los derechos, ¿sí? O, digamos, quebrantamiento de los derechos laborales durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Dice, son numerosos los casos de despidos, suspensiones, falta de pago de haberes, negativa de tareas, falta de cobertura por parte de la ART e imposibilidad de tramitar la prestación por desempleo, que dejan a los trabajadores y sus familias en una situación de absoluta vulnerabilidad y sin cobertura de ART, obra social y los beneficios de la seguridad social. ¿Sí? Esto se trata de una, digamos, de la Casa del Trabajador, que es una ONG que denuncia estas situaciones, ¿sí? Que se suceden, digamos, en este periodo de la cuarentena. O sea, son varias cuestiones, además del tema de los despidos, ¿sí? Tenemos también el recorte de los saberes, ¿sí? La negativa de realizar tareas, la falta de pago, suspensiones, ¿sí? Es breve la noticia, ¿sí? Pero en sí ya nos dice, ¿no? Varias de las cuestiones que se ven también en la ley, y eso es lo que a mí me interesaría, si les parece que veamos, ¿sí? ¿Ustedes estuvieron leyendo la ley? No. No. Bien, no, igual no había que leerla, digamos, pero bueno, si la podían mirar, digamos, darle una mirada. Acá, por ejemplo, se escucha un perro ahí, no sé si. Bueno, fíjense, acá dice, el título 12, la ley es grande, ¿sí? Tiene un montón de apartados. A ver, fíjense, ven, es grande, o sea, tiene unas 20 páginas más o menos, ¿sí? Pero se lee rápido, ¿eh? Si ustedes se ponen a fijar, digamos que no es un texto complicado, porque las leyes, digamos, son fáciles, ¿no? Son objetivas, por lo tanto, se puede leer tranquilamente, ¿sí? Habla acerca del contrato de trabajo, ¿sí? Acerca de qué es el contrato de trabajo, cuándo existe contrato de trabajo, cuándo existe trabajo directamente, ¿no? Ahí ustedes leyeron, está también en el libro eso, ¿sí? Les sugiero que si pueden vayan en la medida posible leyendo, ¿sí? Esa ley, como para el lunes, ¿sí? Tenerla leída en lo posible para poder digamos, ir adelantando, porque nosotros el miércoles que terminan las clases vamos a hacer un juego, ¿sí? O sea, como tenemos esa hora ahí que nos queda, solo esa hora, vamos a hacer esa hora ocupar en el juego, ¿sí? Vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas en grupos, trabajando acerca de, vamos a incorporar teletrabajo y esto, ¿sí? Y lo que es el marco legal del trabajo en Argentina. O sea, dentro de lo que hayamos visto obviamente en clase, ¿sí? También incorporando algunas cuestiones como las características de la nota de opinión o alguna cuestión que hayamos visto que tenga que ver con lo procedimental, ¿sí? Algún contenido que vaya más allá de trabajo y ciudadanía, quizás respecto a aprender a hacer determinada cosa, que eso lo hicimos, ¿sí? En las clases. Después vamos a armar los grupos y todo igualmente, ¿sí? Bueno, entonces, acá plantea, ¿sí? ¿Cuándo existe contrato de trabajo? ¿Ustedes saben cuándo existe, digamos, cuándo hablamos de una relación laboral? Para mí que es cuando hay una interacción entre dos individuos con un fin comercial, para mí. Sí, comercial, dijiste. Claro, comercial. Sí, O una relación en un realidad de objetivo, dependencia, ¿no? Es decir, hay claro. una relación, eso lo dice el libro, ¿sí? Ustedes lo tienen en la página Concepto de Trabajo 49, ¿sí? Ustedes se fijan, dice Concepto de Contrato de Trabajo. Habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. ¿Mm? Mediante el pago de una remuneración. O sea, tiene que haber
una relación de dependencia, tiene que haber un periodo determinado o indeterminado, y tiene que haber una remuneración en el medio de esa situación, digamos, ¿sí? Si no, no hablamos de trabajo en el concepto del trabajo remunerado, ¿no? Porque hay otros conceptos de trabajo, pero no entraría dentro de la ley, la cuestión de ley, ¿sí? Tiene que haber un pago por medio. Después habla acerca de el contrato de trabajo, cuándo digamos, cómo se tiene que firmar, los sujetos del contrato de trabajo, bueno, hace toda una introducción, y digamos, donde yo estaba, digamos, recién mirando, tiene que ver con los despidos, ¿sí? Que es lo que Juan Manuel resaltó, ¿sí? Fíjense, esperen que estaba más abajo. El título 2 era 10. Tiene títulos y capítulos, ¿sí? O sea, dentro de cada título tenés el capítulo, los capítulos. Acá dice, la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, acá, sí, vamos a tener, digamos, las características. Cuándo se puede, digamos, si se puede despedir a los trabajadores, si no, ¿sí? Acá dice, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador, ¿sí? Esto es importante. Ustedes, si después leen, yo no quiero estar hablando como un loro tampoco toda la hora, pero si ustedes después se fijan, tenemos el tema de que para poder despedir a una persona hay que avisar, previo aviso, ¿sí? Tiene que haber un previo aviso, ya sea de la renuncia que está planeando un empleado, como de digamos, el despido que está planeando un empleado, ¿sí? Si no se avisa, el empleado tiene derecho a una indemnización, ¿sí? ¿Saben cómo se calcula la indemnización? Los años de trabajo Bien, que depende la de los años persona de estuvo. trabajo, lo que se cobra es el mejor sueldo, o sea, por cada año de trabajo se cobra un sueldo que es el mejor durante todo el periodo que el trabajador laboró, ¿sí? Entonces, en ese, por ejemplo, trabajó 5 años, bueno, son 5 mejores sueldos, ¿sí? Trabajó 10 mejores sueldos, ¿sí? Y también corresponde el tema del aguinaldo, ¿no? Con sus respectivos aguinaldos, ¿sí? Después hay otras particularidades, bueno, en este caso ya vemos cómo no se cumple, ¿sí? No se cumple respecto a la noticia, ¿no? El tema de los despidos, el tema de las suspensiones, ¿sí? Que después eso también está acá, bueno, porque la extinción del contrato de trabajo también puede ser por una quiebra de la empresa, en ese caso al empleado le corresponde la mitad de una indemnización común, ¿sí? Por muerte del trabajador, por muerte del empleador, o sea, hay varias causas, ¿sí? Y todas ellas tienen sus leyes o sus disposiciones, ¿sí? A ver si encuentro la... Después está el tema de las suspensiones, creo que también está aclarado en esta ley. Es larga la ley, yo a veces inclusive me olvido algunas cosas porque yo no soy abogada, pero por eso me cuesta a veces también, ¿no? Memorizar todo. Por ahí un abogado sabe mucho más del tema de las leyes, ¿sí? Pero en general tiene que ver con esto, ¿sí? Con que no se puede despedir sin aviso, con que la suspensión también tiene que tener una justificación, sí o sí, ¿sí? Que eso es lo que de alguna manera en la noticia se está reflejando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después tenemos la otra noticia que les seleccioné para que veamos. Es un caso, es algo diferente, ¿sí? Vamos a ir leyéndolo si les parece. Dice, un despido plagado de discriminación. La denuncia de Daniela Muñoz, una profesora transgénero de la Universidad La Salle, México, ¿sí? Bien. Bueno, y esta es es una trabajadora de la universidad, ¿sí? De México, en La Salle. Es una universidad católica, bastante conservadora, ¿sí? De allí, que digamos, va a ser despedida, ¿sí? Pero en realidad hay todo un proceso de discriminación previo que se le va a hacer solo por ser una mujer transgénero, ¿sí? ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Les parece que la leamos? ¿Empiezo yo? Si no. Dale, fuerte, para que se escuche. Ahí está. El nombre de Daniela Muñoz comenzó a hacer tendencia en redes sociales, luego de que diera a conocer el testimonio de su despido de la Universidad La Salle, el cual califica de injustificado y plagado de actos de discriminación. De acuerdo con la docente, la historia comienza hace aproximadamente 5 años, cuando ingresó en la
la planta docente como Daniel, cuando aún tenía la imagen y la identidad de hombre, cuando en ese momento contaba con una amplia cantidad de grupos asignados a su clase, pero que eso cambiaría 2 años después. Cuando decidió, cuando decidió transicionar, comenzó a vivir las primeras experiencias de discriminación que no cesarían en adelante. Relata que en una ocasión la detuvieron en los torniquetes de la universidad para decir que esa no era la imagen de un doctor, refiriéndose a la apariencia inicial de su transición. El comentario contestó que solamente ella decidiría quién era, cómo verse y quién ser. Entonces comenzó a haber reprimendas por su identidad. Por su identidad. Bien, ¿quién puede seguir? Digo yo si querés. Bueno, A partir de ese pequeño encuentro que tuve con el hermano, empezaron a quitarme grupos. Empezaron a quitarme alumnos y finalmente un semestre ya no me dieron grupos. No me dijeron que me habían despedido y no me dieron mi liquidación. Tras esta decisión de la universidad, Muñoz Jiménez comenzó a reunir pruebas que demostraran a las autoridades de la institución que su actuar era un hecho franco de discriminación hacia la docente. Asistió también al área de capital humano en la universidad, donde después de charlar con ella, le aseguraron que ya contaba nuevamente con grupos asignados y le pedían que tomara esto como un malentendido y que olvidara lo de la discriminación. Aunque accedió, a partir de entonces siguió sufriendo actos discriminativos por parte de la universidad. Una de las medidas más fuertes en su contra fue que solo tenía un grupo con pocos alumnos, con el fin de ocultarme e invisibilizarme por órdenes directas del rector, según entiendo por lo que me contaron mis jefas directas. ¿Sigo? sí, ese renglón y después sigue Julie. ¿Les parece? Bien. ¿Sí? Decidió acercarse a ellas y preguntar a qué se debían los constantes actos de discriminación hacia su persona. Bien, ¿puedes seguir, Juliana? ¿Me Sí. dijeron? Me dijeron que teníamos que ir poco a poco, que no podíamos mostrar mi imagen tan rápido, que no era lo indicado. Momentos después, ambas le confesaron que se encontraban amenazadas con que si no invisibilizaban a Daniela, serían despedidas. Ellas, por miedo a perder su empleo, siguieron las instrucciones. El acto que detonó la denuncia pública de Muñoz Jiménez fue el repentino despido el pasado 30 de junio vía WhatsApp, pese a que la universidad emitió un comunicado durante la emergencia sanitaria en el que aseguraba que ningún docente sería despedido durante la pandemia por coronavirus en México. Bien, ahí está. Y ahí fíjense que está, digamos, sí, en realidad esta es la comunidad LGTB, ¿sí? Bueno, y que se le puede agregar, sí, intersexuales de El Salvador denuncia que históricamente ha sufrido atropellos a sus derechos humanos y esta situación se ha agravado en la actual crisis del COVID-19, ¿sí? Bueno, la bandera, sí, que la bandera LGTB o queer, podríamos decir, ¿sí? Bien, sigo yo. La profesora pide que la universidad compruebe significativa y objetivamente que la disminución de la matrícula es suficiente para hacer despidos de la planta docente, además de justificar la cantidad de despidos y las razones por las que son despedidos las y los profesores. La razón que me dieron a mí de haberme elegido fue que nada más tenía una clase y que por tener nada más una clase decidían eliminar a los maestros, literalmente que menos clases tenía. Solicita que se justifique su despido y el de otros profesores, en caso de haberlos, pues la calificación que recibe de parte del alumnado es buena, además de que no cuenta con una falta administrativa. Concluye su denuncia diciendo, las voces nos escuchamos porque existimos realidades y resistimos. Y aseguró que su lucha continúa sin duda, que un día vencerán todos esos actos de discriminación. O sea, aseguró que su lucha continúa, sin dudar que un día vencerán todos esos actos de discriminación. Perdón, ahí está. ¿Sí? Bueno, es bastante interesante y esto lo hizo Juan Molinas, que puso que si bien, digamos, no era algo que tiene que ver con irrumpir leyes, ¿sí? Porque no está establecido, lamentablemente, en ninguna ley todavía el tema de las personas transgénero o las personas lesbianas, gays, intersexual, ¿sí? Bueno, y todas las calificaciones que en realidad son nombres que pueden usarse para iguales caracterizaciones, ¿sí? Para iguales, digamos, situaciones de identidad. Digo, que igualmente se está infringiendo una parte de la ley 20.744 cuando indica que se prohíben todos los actos discriminatorios. Fíjense, al principio de la ley, ¿sí? Dice, no lo dice refiriéndose específicamente a
las identidades de género, pero sí lo dice refiriéndose a la discriminación por sexo, por raza, por origen, por etnia, ¿sí? Acá... guardo. Lo tengo subrayado en... A ver, ¿a dónde está? Bueno, ustedes la pueden marcar a la ley, eso sería una buena opción, porque yo la tengo en papel y la tengo toda marcada, pero ustedes la pueden marcar con el Word, ¿sí? Sería bueno para que se vayan guiando, porque la ley es amplia, ¿sí? Entonces, para que vean... Acá, artículo 18. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, política, gremial o de edad. ¿Sí? Y acá se les agregaría dentro del sexo, que en realidad hoy en día sabemos que sexo no es lo mismo que género, ¿verdad? Porque, digamos, sexo tiene que ver con la genitalidad, mejor dicho, ¿sí? Y ya el género tiene que ver con la identidad de las personas, ¿no? Forma parte todo un conjunto de características culturales, modos de vida, digamos, apariencia física, ¿sí? Y sumado a eso la elección de las personas que uno elige para vincularse sexualmente, ¿sí? Bien. Entonces estaba interesante digamos, actividad, lo que quiso hacer Juan, de decir, bueno, esto está infringiendo la ley en este sentido. Sería quizás interesante que en la ley, se me ocurre, ¿no? Se podría agregar algún apartado, ¿no? Hoy en día ya estamos muy en boga con esta situación del género, ¿no? Afortunadamente se está pensando en las diversidades, entonces estaría bueno que en la ley haya un apartado, ¿no? Que hable sobre la protección contra la discriminación de las personas que son transgénero, ¿sí? O queer, ¿sí? Identidades plurales. Bien. Bueno, como para mostrarles un poquito eso, lo que hicieron los chicos, pero estuvo muy bien en general. Después, Aarón, también compartiste algo del teletrabajo, que está buenísimo, pero que ahí estaría bueno también, ¿no? Que se pueda armar una ley, justamente, o que se arme dentro de la ley 20.744 un apartado que hable sobre los derechos y en el teletrabajo, ¿no? Claro, porque es como que el trabajo no cuenta como un trabajo formal en sí y no lo toman con las estrictas medidas. Pueden reducirte el sueldo y todo lo demás porque no hay ley que diga que tiene que ser un trabajo estricto Claro, bien. dentro de la ley. Bueno, y ahora lo que vamos a ver entonces es algunas otras cuestiones de esto de la ley. En el libro está muy aburrido todo redactado, yo lo confieso, que por ahí esto de analizar las leyes se torna a veces un poco aburrido, porque decís, bueno, al final es todo ley, 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 y por eso es que también está bueno hacer ejercicios más prácticos, como este de buscar una noticia, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es un poco el tema de la facultad de control y dirección del empleado, ¿sí? Que esto está, que en realidad, por ejemplo, Aarón, ya lo hiciste vos, pero yo lo explico, no es difícil, ¿sí? Estas ya son cosas, hay que explicarlas igual en algunos casos, porque a veces se vuelve todo muy abstracto, ¿sí? Pero por eso es que siempre hay que ir a recurrir, digamos, a un ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, como tenemos en el trabajo, ¿sí? En la situación laboral, un empleador, ¿verdad? Entonces, ese empleador tiene obviamente diferentes derechos y obligaciones. Acá en este caso tenés que tener en cuenta la facultad de control y dirección del empleador, ¿no? Que eso ya saben, ¿verdad? Lo que quiere decir, me imagino, que tiene que ver con esto de controlar la situación, ¿sí? Con ejercer obviamente su autoridad. Para poder hacerlo más fácil, se dividió en el libro 4 apartados, ¿no? O sea, 4 aspectos de esta facultad de control. La primera y la segunda son muy similares, ¿sí? Si nos ponemos a pensar. Dice, facultad de control, que ejerce sobre el personal de la empresa estableciendo las pautas a seguir. Por ejemplo, el ingreso y egreso de los trabajadores, la utilización de un sistema de fichaje para determinar la hora de salida y entrada de cada uno de ellos, la decisión respecto de la maquinaria que debe ser utilizada, etc. ¿Sí? Bueno, esto se aplica en muchos trabajos, por ejemplo, en los colegios algunos privados te hacen entrar y fichar, en bueno, lugares, fábricas, sí, digamos, también, ¿no? Está el sistema de fichaje, en el puerto, los trabajadores, ¿sí? Tiene que ver con el control de los empleados, que puede ser, digamos, a través del fichaje, o bueno, también hay un control, obviamente, que es control como directo, ¿no? De los dueños o de personas que están, digamos, supervisando la situación físicamente.
como en el caso de los colectiveros, que Sí, estacionan en una parada y hay un hombre que le toma nota del horario que llegó a esa parada. muy bien, exacto. Eso es un buen ejemplo, ¿sí? Bien. Reglamentar la actividad, fijando las reglas para el mejor funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, determinación de los lugares de tránsito dentro de ella, la rotación de tareas, los francos compensatorios, la cobertura de las ausencias, los horarios de merienda, descanso, etcétera. O sea, reglamentar la actividad, ¿sí? Vamos a pensar en un ejemplo, ¿les parece? Bueno, Aarón utilizó McDonald's. Sí. Podemos hacer McDonald's, pero lo hacemos todos. O sea, Aarón, vos no digas nada. O sea, ya lo hiciste bien. Eh, entonces, primero tenemos la facultad de control, bueno, que de paso mi hermano trabajó, así que yo puedo saber. Primero la facultad de control. Entonces, controlan a través del fichaje, ¿no? Entran y los chicos tienen que fichar, ¿sí? Después, bueno, esto de la facultad de control también, que es lo mismo, ¿no? Que habíamos dicho. Sí, de reglamentar la actividad, perdón. Que tiene que ver con fijar las tareas. Bueno, por ejemplo, ¿alguno trabajó en McDonald's? ¿Lo conoce alguien que haya trabajado? No. No. Bueno, Yo sí. ¿sí? Está ladrando la perra, por eso lo corto. Ah, no, está bien, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Conoces a alguien, vos, Agustina? Entonces sí. Sí. Bueno, digamos, hay una situación de control, ¿no? Que se da el horario en el que se trabaja, que ahí Varón lo puso muy bien. ¿Cómo se controla? A ver, vamos a identificar. Digo, el de reglamentar la actividad. Sí, Yo puse, en estos locales suele haber un empleado supervisor, que suele ser el mejor empleado del mes anterior, el cual da las ordenanzas de la rotación de tareas y quien se toma los descansos, además de supervisar si la actividad se realiza debidamente. bien. Bien, está el supervisor, que por general, no sé, por A ejemplo, eso, sí, por ejemplo, en los supermercados o así, sería lo que se llama encargado. sí, 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 sí. Sí, o en los locales de ropa también están los encargados, sí. Digamos, hay personas, en realidad acá reglamentar la actividad puede ser de parte de los dueños, pero una forma de reglamentar la actividad es poner supervisores o, digamos, encargados que regulen y vigilen la actitud de los empleados, ¿sí? Entonces, tenemos el caso de los supervisores o los encargados. También está, digamos, todo lo que se establece, horarios de comida, ¿sí? Por ejemplo, los chicos entran, se tienen que cambiar, ¿sí? Tienen 10 minutos para cambiarse, luego entran. Hay como una situación, normas de higiene también que se empezaron a generar por esto de la pandemia, ¿no? Mayor higiene, empezaron a limpiar mucho, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones que tiene que ver con reglamentar la actividad, la rotación de las tareas, en el caso de, si ustedes, digamos, conocen a alguien que trabajó, van a ver que trabaja, no sé, 2 horas hace el baño, en 2 horas hace hamburguesas y después pasa a la caja, ¿no? O sea, como que va rotando. A veces hay días que no, hay días que está todo solo en la caja, ¿no? Pero en el caso de McDonald's sí, hay mucha rotación de tareas, ¿sí? Bueno, el tema de los francos, o sea, ordenar cuándo va a haber franco, cuándo no, ¿sí? En el caso de los chicos que trabajan, por lo general lo hacen 3 o 4 veces a la semana nada más, ¿sí? Que eso es todo un sistema también, que lo hace McDonald's para, ¿no? Por ejemplo, sobreexplotar, pero también dejar descansar, ¿no? Por lo general trabaja lunes, martes y miércoles y descansan por ahí 2 días, ¿no? Y bueno, el trabajo son 4 horas por el hecho de que ya estar en ese lugar, ¿no? Si estás más de 4 horas, es como que ya se genera una enajenación, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Por la situación, por los ruidos, por la comida, la gente, ¿sí? Es un lugar que tiene bastante carga energética. Entonces, bueno, no como, por ejemplo, no sé, si trabajas en la playa de Carpero, o si trabajas en la playa de Artesana, ¿sí? O sea, ahí son otras, depende del ámbito de trabajo, ¿no? También son las horas que vas a trabajar y está todo pautado eso ya, o planeado. Bien, después facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Digo,
Bueno, sí, igualmente dice introduciendo los cambios necesarios para el desenvolvimiento más productivo de la empresa, siempre que no ataquen los derechos del trabajador. Bueno, esto es todo una situación ideal, ¿no? Obviamente. El criterio orientador es que debe ser ejercido con razonabilidad, no alterar esencialmente el contrato de trabajo, manteniendo la indemnidad del trabajador, es decir, sin provocarle un daño material y moral, ¿sí? Fíjense, indemnidad se vincula con indemnización, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver con esto de no, digamos, y que no incida los efectos, ¿sí? Del trabajo sobre el bienestar del empleado, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esto, modificar las formas laborales, ¿sí? Hacer los cambios necesarios que se tengan que hacer. Por ejemplo, una persona que de repente en McDonald's es muy bueno en la caja, le van a decir, bueno, a partir de hoy haces caja todo el mes, ¿sí? Entonces esa persona trabaja en la caja, maneja dinero, porque es muy rápido mentalmente por ahí, ¿sí? Para generar los vueltos, nunca se equivoca, bueno, entonces todas esas cosas tienen que ver con los cambios que se van a generar. O, por ejemplo, un cambio que estamos sufriendo ahora los docentes es esto del teletrabajo, que es un cambio, estamos modificando las formas y modalidades del trabajo, o lo que va a pasar cuando volvamos al trabajo, que vamos a tener que andar con la máscara, ya nos dijeron que los grupos van a ser reducidos, que ustedes van a tener que estar muy separados, nosotros, digamos, va a ser totalmente diferente la organización, los horarios de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con cambiar las situaciones, ¿sí? Y ante el cambio de situaciones están los dueños, digamos, o sea, siempre la decisión desde arriba, que uno lo que ve es la decisión del encargado, pero siempre están desde arriba, ¿no? Planteando la situación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y la facultad disciplinaria, que tiene que ver con esto de, o sea, como es la persona que dirige, también te puede disciplinar, ¿no? Suspender, podés aplicar sanciones al trabajador, ¿sí? Determina, obviamente, que esto no tiene que incidir sobre las leyes, eso es lo que pasa muchas veces, ¿sí? Que a veces te suspenden los días que no, digamos, son más que los días que corresponde suspender a alguien. Bueno, eso depende también el trabajo, ¿sí? Pero el problema está en que el trabajo en negro justifica toda esta situación, porque lamentablemente las leyes están pensadas para el trabajo en blanco nada más, ¿sí? Ese es el problema central. Por eso es que es como que esta unidad que estamos viendo, es decir, bueno, estamos viendo todo, pero nada se aplica a la realidad, ¿no? Ustedes sienten eso, que nada se aplica a la realidad, y bueno, tiene que ver con el trabajo en negro y con toda la injusticia, ¿no? También que hay. Bueno, ¿se entendió esto? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es elegir un ejemplo, una rama laboral. Sería prudente que ustedes elijan, por ejemplo, la profesión, ustedes van a elegir, por ejemplo, no sé, Agustina, psicología, decir, bueno, a ver, si yo trabajo en un estudio, ¿no? Entonces pensar, ¿cuál es el ámbito de inserción de un psicólogo? Porque no solamente se puede poner un estudio privado, ¿verdad? O sea, tiene otras posibilidades que recién cuando te puedes poner un estudio privado es porque ya tenés un capital y porque ya hiciste un recorrido laboral. Pero por lo general, primero arrancás trabajando dependiendo, ¿no? De algún organismo, ¿no? No estoy segura igual de esto, pero creo que es así, ¿verdad? No, y además hay un montón de ámbitos para trabajarlo, no solamente el consultorio, se pueden hacer un montón de cosas. Claro, sí, sí, yo no conozco muy bien, pero sí, creo que es más, o sea, se puede hacer tipo psicología social, ¿no? Trabajar con algún... Sí, bueno, la orientación vocacional, Ah, lo bueno es que se puede trabajar con cualquier edad, desde, ahora están como estudiando desde los bebés en la panza hasta los ancianos, es como re amplio, y bueno, y en un montón de ámbitos, en las escuelas, en los trabajos. claro, los gabinetes, o sea, bueno, lo que se llamaba antes gabinete, ahora no se llama más así, pero era tipo, en tipo con proyectos interdisciplinarios de inclusión, también se podría, creo, trabajar, ¿no? Chicos integrados o Claro. diagnosticados. Ujú. Bueno, entonces, vos también pensar, por ejemplo, dentro de tu empleo, ¿sí? ¿Quién te va a dirigir? ¿Sí? Y cuáles son las características que pueda llegar a tener esa dirección o vinculada a tu empleo, ¿sí? Quizás hablamos de... Juliana, ¿vos sabés que vas a estudiar ya? Estaba entre abogacía o ciencias políticas, algo relacionado a eso, a humanidades. Bueno, igualmente pueden elegir cualquier otra opción
Cualquier otro, puede ser un trabajo de temporada, ¿sí? O sea, puede ser lo que sea. Aarón, ¿vos qué vas a estudiar? ¿Ya sabés? Sí, ingeniería química. Ah, bueno, bien, bien. Seguramente, si fuera como estos ejemplos, el superior sería científico, pero el que está a cargo del lugar. Claro, sí, sí, del lugar. Bien. Igualmente, ustedes, o sea, por otro lado está bueno también elegir lugares como McDonald's o elegir un lugar de temporada, porque ustedes puede ser que tengan que trabajar, ¿sí? Para poder quizás costearse la carrera o porque está bueno para tener su propio capital, comprarse un auto o lo que necesiten, antes de recibirse, ¿no? Probablemente vayan a trabajar de algo más, ¿sí? Entonces, y de paso también está bueno porque yo creo que trabajar de otra cosa antes de lo tuyo siempre es importante para poder saber manejar dinero, ¿no? El tema del trato con el público, el cliente, que es algo también muy importante y que son herramientas que después también te van a servir para poder ejercer tu propia profesión, ¿sí? Parece que no, pero el trabajar te da muchas herramientas, ¿no? Además de ganar plata para poder mantenerte, ¿sí? Así que bueno, siempre es recomendable, ¿sí? Buscarse trabajos de cualquier cosa antes de trabajar de lo de uno, digamos. Bueno, entonces eso. Y después, Sony 24. Bueno, después en el libro ustedes tienen algunos principios, ¿sí? Que esto es un poco, a ver, principio. Eso iba a decir, Sí, que una pregunta, porque en la página y no se 50 y ve nada. 51 Ahora les voy a. no se ve. Sí, no se ve nada. Sí. No, acá dice, ¿ven? Principio protector. Estos son los principios generales del derecho del trabajo. O sea, cuando ustedes, digamos, toman empleo, tienen que saber que los empleados, ¿sí? Están más orientadas a la protección de los empleados, estos principios, ¿sí? Que tienen que ver, primero, el principio protector, que protege al trabajador en forma individual, en tanto este constituye la parte más débil de la relación laboral frente a quien tiene el poder económico e impone las reglas, es decir, el empleador. Acá esto es todo así como muy complicado, el año pasado nos costó entenderlo porque realmente no es tan importante saber los tres principios, ¿sí? Por dentro del principio protector, ustedes tienen tres: indubio pro operario, aplicación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Bueno, estamos, obviamente acá virtualmente también es más complicado entenderlo, pero a lo que va este principio protector es que ante una norma, ¿sí? O varias, la existencia de una norma que no se entiende, ¿sí? Dentro del contrato de trabajo estamos hablando acá, ¿sí? Una norma que tiene varios sentidos, no sé, horario de almuerzo, o por ejemplo, el tema de algunas cuestiones referidas al salario, ¿sí? Bueno, o si hay varias normas en juego, siempre se elige la norma más favorable al trabajador, a los derechos del trabajador. Es cuando ustedes vieron, van a comprar un lugar y está la típica frase, la razón siempre la tiene el cliente. Bueno, en este caso, la razón siempre la tiene el empleado, ¿sí? O sea, siempre ante una situación dudosa, ante una duda en las leyes, como dije recién, tipo el horario de almuerzo, o ante una duda del franco, de cuántas son las horas que se trabaja, ¿no? Siempre, para la ley, el trabajador es el que tiene su mayor derecho, digamos, ¿no? O sea, siempre la norma va a ser más beneficiosa al trabajador, no al empleador, ¿sí? De todas maneras, esto siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque sí, el día de mañana ustedes van a tener un trabajo en blanco, afortunadamente. Entonces, para saber, ¿sí? Porque muchas veces uno, digamos, deja pasar alguna situación que pudo haber luchado y que pudo haber sacado partido de esa situación, ¿no? Entonces, para que ustedes también sepan, porque bueno, es necesario proteger los derechos, ¿sí? El principio de la irrenunciabilidad, ¿sí? Quiere decir que se vuelven nulas todas las pautas que intenten violar la actual legislación, ¿sí? No se puede reducir los derechos previstos en la ley, ¿sí? De contrato de trabajo. O sea, no se puede renunciar a la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto es claro, ¿sí? Lo sabemos, digamos. El principio de continuidad, ¿sí? Que dice que el contrato de trabajo es indeterminado, ¿sí? No se puede, digamos, romper el contrato de trabajo de la nada. Esto pasa por lo general cuando firmamos un contrato de trabajo, tenemos 3 meses de prueba, ¿sí? 3 meses de prueba. Después ya tendríamos que decir si estamos efectivos o no, nos tendrían que decir, ¿sí?
En algunos casos se extiende a 6 meses, pero es solo si nos avisan antes. Y esto también es importante. Ustedes cuando van a tomar un trabajo, si obviamente es en blanco, ¿no? Ustedes tienen que firmar un contrato de trabajo de manera escrita. El contrato tiene que estar firmado con lapicera por ustedes, ¿sí? No fotocopia, no mandárselo por el teléfono, o sea, tiene que estar escrito, ustedes lo tienen que leer, se tienen que tomar el tiempo de leerlo, y eso también está en la ley. Y tienen que firmarlo de manera, con una lapicera, digamos, ¿sí? No virtualmente. Y eso también es una cosa importante, porque a veces no te hacen leer el contrato o no te lo dan al contrato, ¿sí? Vos tenés todo el derecho de pedir el contrato y de leerlo tranquilo antes de firmar. El principio de primacía de la realidad, ¿sí? Dice que siempre se manifiesta lo que está de manera práctica, es decir, frente a algo que está escrito, por ejemplo, en una ley, ¿sí? O, por ejemplo, en un recibo de sueldo dice que sos docente, pero en realidad vos sos preceptora, ¿sí? Bueno, se va a aplicar la norma de que vos sos preceptora, o sea, lo que está en la realidad, ¿sí? Lo que se ve en el campo, digamos, en la situación, ¿sí? Real y concreta. Si dice que vos sos cafetero, pero en realidad vos sos bachero, ¿sí? No, bueno, es lo mismo, pero digamos, si vos sos cocinero, pero dice que sos cocinero, pero sos mozo, bueno, tiene que aplicarse que sos mozo, ¿sí? Bueno, los estoy aburriendo un poco, ¿o no? Me parece, sí. No. Sí, porque estos son temas bastante con mucha carga teórica que parece que no es importante, pero después en algún momento les va a servir. Por eso no tiren los libros, o sea, el libro déjenlo guardado, ¿sí? Porque en algún momento les va a servir. Y la ley también. Yo creo que ahora por ahí no entienden la practicidad, ¿sí? Pero... Y el principio de razonabilidad, que dice que siempre que se cambia alguna situación, ¿sí? Como decía, ay, queda menos de un minuto. Vamos a dejar y salir y volver a entrar, ¿les parece? Entran con el mismo link, ¿sí? Ok.